Vamos a hablar ahora de un elemento matemático muy importante en control automático, el cual se denomina función de transferencia. Bien, primero decir que nosotros vamos a estudiar básicamente sistemas de una entrada y de una salida. Lo que podamos encontrar o los desarrollos que podamos hacer para sistemas de una entrada y una salida pueden ser extendidos para sistemas de más entradas y de más salidas, pero nuestro foco principal van a ser ese tipo de sistemas que son, digamos, los más sencillos, sistemas de una entrada y de una salida. Bien, imaginemos, por ejemplo, que tenemos un circuito sencillo, el cual está alimentado, por ejemplo, por una fuente de voltaje, ¿no? Un voltaje que es variable con el tiempo, y no me interesa ahora qué circuito es, ¿no? Eso es lo de menos por ahora. Puntos suspensivos le pongo, ¿no? Imaginen que por acá en alguna parte del circuito hay una resistencia y a mí me interesa conocer cómo es la corriente que circula por esa resistencia, la cual la voy a denominar IDT. Bien, entonces si yo realizo un proceso de modelamiento, ¿no?, el cual vamos a ver posteriormente, yo puedo encontrar relaciones matemáticas que, valga la redundancia, relacionen las variables del circuito, ¿no? En este caso yo voy a estar interesado en esta variable, la corriente que circula por esta resistencia. Entonces yo voy a poder, si empiezo a sacar las ecuaciones del circuito, sacar una ecuación diferencial que relacione, en este caso, la salida, que es la variable que a mí me interesa conocer, con la entrada, que en este caso es el voltaje, ¿no? Supongamos que para este ejemplo la ecuación diferencial que yo obtengo tiene esta forma, ¿no? Segunda derivada. Claro, antes de hacer esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una representación mediante diagrama de bloques, según lo que habíamos visto anteriormente. Yo diría, tengo mi sistema, la entrada está definida, hay una sola entrada. Vamos a imaginar que no hay otra fuente en ningún lado, solamente hay una fuente, ¿no? La entrada es el voltaje y hay una única salida, una única variable que a mí me interesa conocer. Entonces puedo representar el sistema, el cual le puedo poner un nombre si quiero, le puedo poner el nombre de circuito, mediante un diagrama de bloques con entrada voltaje y con salida esta corriente. ¿De acuerdo? Mi circuito, un sistema de una entrada y una salida, está siendo representado mediante un diagrama de bloques. ¿Cuál es la relación entre la entrada y la salida? Pues en general no es tan sencilla, es una relación matemática descrita, o que puede ser, mejor dicho, que la relación puede ser descrita mediante ecuaciones diferenciales o íntegro-diferenciales, ¿no?, que también contienen integrales. Bien, imaginemos que en este ejemplo la ecuación diferencial, es decir, yo analizo el circuito, saco mis ecuaciones, ¿no? Trato de darle una forma, de agruparlas hasta que yo pueda obtener una sola relación donde aparezcan únicamente esas dos variables, porque como es obvio, el circuito tiene otras variables, ¿no? Acá hay un voltaje, una corriente, voltaje, corriente, ¿no? Hay muchas variables. Entonces yo saco ecuaciones del circuito y trato de acomodarlas, agruparlas, ¿no?, de tal manera de que obtenga una única ecuación diferencial que relacione la entrada con la salida. Es decir, las únicas variables que deben aparecer ahí son entrada
salida, y claro, lo que siempre va a aparecer, el tiempo, ¿no? Más no debería aparecer ninguna otra variable del circuito. Entonces, imaginemos que en este ejemplo yo encuentro la siguiente ecuación diferencial. Segunda derivada respecto del tiempo de I de t más 3 primera derivada respecto del tiempo de I de t más 8 I de t es igual a, supongamos, 5 primera derivada respecto del tiempo de v de t más o menos, si quieren, menos 10 v de t. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tengo acá una ecuación diferencial que relaciona la entrada con la salida, ¿no? Y claramente para los sistemas que vamos a ver, para los sistemas que nos interesan, pues nos van a aparecer las derivadas de esas variables, ¿no? Tanto las derivadas de la salida como las derivadas de la entrada. Este es un ejemplo simplemente, ¿no? Acá hay una segunda derivada, primera derivada. Muy bien. Para los sistemas que vamos a ver, que se denominan sistemas lineales, vamos a ver que siempre vamos a poder encontrar la relación entre la entrada y la salida mediante lo que sería una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Para distinguirla de las ecuaciones diferenciales con derivadas parciales, lineal, ¿no? Una ecuación diferencial ordinaria lineal. Justamente estoy describiendo esta ecuación diferencial que está acá. Lineal, ¿por qué? Porque es una combinación lineal, ¿no? Tanto el término izquierdo como el derecho son combinaciones lineales de la variable o sus derivadas, ¿no? Por acá está I de t multiplicado por un coeficiente. ¿Qué es una combinación lineal? Es una suma de coeficientes que multiplican a las variables, ¿no? Por ejemplo, cuando me hablan de combinación lineal, yo digo, por ejemplo, si yo digo que z es una función de x y de y, una función cualquiera, pero luego me dicen, oye, esa función es una combinación lineal. Entonces, lo que me están diciendo es que es una suma, ¿no?, de estas variables multiplicadas por coeficientes. Por ejemplo, sería coeficiente 1 por x más coeficiente 2 por y. Esta es una combinación lineal, entonces yo digo z es una combinación lineal de x y de y. A1 y A2 son constantes. Bien, algo similar ocurre acá. Este término que está por la izquierda es una combinación lineal de la salida, su primera derivada y su segunda derivada, ¿no? Algo similar ocurre por acá, por la derecha. Este término es una combinación lineal de la entrada, ¿no?, y de su primera derivada. Entonces, ecuación diferencial ordinaria lineal porque es una combinación lineal ¿de qué? De las variables o de sus derivadas, ¿no? Y muy importante recordar esto, que la ecuación solamente contiene como variables, vamos a ponerlo así, solamente hay tres variables deberían aparecer acá, ¿no? Es decir, ya les comenté hace un momento, es la entrada, que en este ejemplo es el voltaje, ¿no? La salida, en este ejemplo es la corriente, y el tiempo, ¿no? Entonces, uno de mis primeros objetivos durante el proceso de modelamiento es encontrar justamente este elemento de acá. Es decir, dado mi sistema, en este ejemplo es un circuito, encontrar una ecuación diferencial ordinaria lineal que relacione la entrada con la salida
y claramente también va a aparecer la variable tiempo, ¿no? Por ejemplo, esta ecuación de acá, ¿no? Esta es una ecuación ordinaria, lineal, donde aparece únicamente la entrada, la salida y el tiempo, ¿no? No debe aparecer, por ejemplo, como les decía, ¿no? Acá puede haber un voltaje del capacitor, ya, no tiene que aparecer acá. Puede haber una corriente, no tiene que aparecer acá. Solamente entrada, salida y tiempo. ¿De acuerdo? Bien. En general, las ecuaciones de esta forma van a tener, o los elementos descritos según esto, las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, con estas condiciones, van a tener la siguiente forma. Entonces, vamos a hacer otro diagrama de bloques general, ¿no? De un sistema, de una entrada y una salida, y vamos a utilizar unas letras que son más o menos comunes. Para la entrada vamos a utilizar la letra R, este es mi sistema, y para la salida vamos a utilizar la letra C. ¿De acuerdo? Entrada R, salida C. Entonces, en general, para los sistemas que vamos a ver, que son denominados sistemas lineales, y de hecho son denominados sistemas lineales porque la relación entre la entrada y la salida es justamente una relación a través de este tipo de elementos, de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales que solamente contienen la entrada, la salida y el tiempo, ¿no? Entonces, en general, un sistema de este tipo va a estar descrito por una ecuación diferencial de orden n. ¿Qué significa eso? Que la máxima derivada tiene orden n, ¿no? Derivada enésima respecto del tiempo de la salida más un coeficiente a n-1 por derivada n-1ésima respecto del tiempo de la salida c de t más puntos suspensivos. Estamos escribiendo la forma general de este tipo de elementos, ¿no? Más hasta el último, que sería la derivada ceroésima, ¿no? Sería el coeficiente a n-1, n-1 sería el coeficiente, puntos suspensivos, el último sería, o el penúltimo, sino el penúltimo sería a1 derivada unoésima, es decir, la primera derivada, ¿no? Derivada respecto del tiempo de c de t. Ese sería el penúltimo, y el último sería un a sub 0, derivada ceroésima, es decir, sin derivada. ¿Correcto? Ya está. Entonces, una combinación lineal, recalco, de la salida y de sus derivadas. Bien, por el otro lado vamos a tener algo parecido en general, pero no necesariamente, y de hecho es un caso poco usual, con el mismo orden de derivada, ¿no? Usualmente va a ser menor, es decir, por ejemplo, si acá n vale 8, pues por acá el coeficiente o la derivada de mayor orden va a ser 6, 4, va a ser un número menor. Le vamos a poner al orden de la mayor derivada de la entrada m, le vamos a poner m, derivada mésima respecto del tiempo de la entrada, que le estamos denotando por r, más un coeficiente que le vamos a poner b, algo similar a lo que hicimos por acá, b m-1 por la derivada m-1ésima respecto del tiempo más puntos suspensivos, y el último elemento sería un b sub 0 por r de t. Lo que les decía es que en general va a ocurrir
para la mayoría de sistemas que nos interesa analizar que m es menor que n. ¿Correcto? Bien. Entonces, esta es la forma general de las ecuaciones diferenciales con las cuales nosotros vamos a trabajar. Son lineales, aparece solo la entrada, la salida y el tiempo, ¿no? Entonces, este es solamente un ejemplo, un caso particular de esta forma general. Bien, entonces, repito, uno de nuestros primeros objetivos en el modelamiento es encontrar un elemento como el que he descrito yo acá, ¿no? O el que está expresado acá. Una ecuación diferencial de este tipo. Bien, nosotros, para poder analizar los sistemas, para poder diseñar sistemas de control, justamente nos vamos a valer o nos va a servir muchísimo este elemento llamado función de transferencia, el cual se construye utilizando la transformada de Laplace. Vamos a recordar un par de propiedades de la transformada de Laplace. Decimos lo siguiente, por ejemplo, tengo una función f de t, una función del tiempo, un escalar que es función del tiempo, digo. Tomo la transformada de Laplace de esa función, ¿no? Y me parece una función, pero no del tiempo ya, sino de la variable s, ¿no? Para lo cual se suele utilizar a veces letras mayúsculas, entonces sería f de s. Lo vamos a anotar así. La transformada de Laplace de f de t es igual a f de s. Bien, hay algunas propiedades, muchas propiedades de la transformada de Laplace, ¿no? Por ejemplo, la propiedad de linealidad, es decir, la transformada de Laplace de una suma es igual a la suma de, de las transformadas de Laplace, ¿no? Tiene muchas propiedades. Por ahora la que nos interesa es la siguiente, que si yo tengo la transformada de Laplace de la derivada de una función, ¿no? Eso se demuestra que es igual a la variable compleja, o la variable s simplemente, por la transformada de Laplace de la función menos la aplicación de la función f de t en el instante inicial o cero, ¿no? Es decir, f sub 0 es igual a la aplicación de la función cuando t es igual a 0. ¿Correcto? Ya, algo parecido ocurre. Bueno, antes hay que terminar acá de... Esto de acá le estamos llamando f de s, ¿no? Entonces acá sería s f de s menos f sub 0. Ya, algo parecido les decía ocurre en el caso de la segunda derivada, tercera, enésima derivada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la segunda derivada de f de t, resulta que esto es igual a s cuadrado por la transformada de Laplace de f de t, que es f de s, f mayúscula de s, menos s por la primera derivada de la función f de t aplicada en el instante t igual a 0. Es decir, acá estoy mal, acá es simplemente f sub 0. El mismo que escribimos por acá, menos, acá sí viene el otro, f' sub 0. Así es para la segunda, ¿no? Este es el mismo f sub 0 que comentamos por acá, y este es la aplicación de la función en el instante t igual a 0 de la derivada de f de t. Es decir, f' sub 0 es la derivada respecto del tiempo de f de t cuando t es igual a 0. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente.
En general vamos a tener la siguiente forma. Transformada de Laplace de la derivada enésima respecto del tiempo de f de t va a ser igual a s a la n, ¿no? 2, 2, 2, 2, 1, 1, ¿no? De f de s menos, todos los términos son menos, y s va bajando, ¿no? Sería s a la n menos 1, y aquí aparece el primero, ¿no? Que sería f sub 0, menos este va bajando, s n menos 2, f sub 0 prima, ¿no? Como el que estaba acá, menos, y así continúa hasta que acaben los términos, ¿no? Acá sería s n menos 3 f 2 prima sub 0, ¿no? Ya se entendería que este elemento es la segunda derivada de f aplicado en t igual a 0, menos puntos suspensivos. A ver, veamos la lógica. El último sería s n-1, n-2, n-3. El penúltimo sería, a ver, s a la n-3 a la 1, ¿no? S a la 1, y si se dan cuenta acá, primero n-2, lo que suman este coeficiente con este va creciendo, ¿no? Y el otro va disminuyendo, la suma permanece constante, y la suma es n-1, ¿no? Acá es la derivada 0, n-1 más 0, n-2 más 1, n-3 más 2, todo siempre suma n-1. Entonces sería la derivada, si acá tenemos s a la 1, sería n-2, ¿no? La derivada de n-2, porque acá es s a la 1, tiene que más esto sumar n-1, derivada respecto del tiempo. De f, ¿no? De t aplicado en t igual a 0. Este sería el penúltimo, el último sería acá menos, ¿no? Unos suspensivos menos. El último sería menos, ese sería a la 0, ¿no? Ya, la 0 es 1, ya no lo colocamos, pero acá sí sería derivada n-1, derivada n-1 ésima respecto del tiempo de f de t aplicado en t igual a 0. Ya. Todos estos elementos, voy a hacer una línea por acá. Todos estos elementos pueden describirse como la variable s, ¿no sé? ¿No es cierto? La variable s elevada a algún exponente, multiplicando los valores, ¿no? El f0, el f' sub 0, el f2' sub 0 son los valores de la función o sus derivadas en el instante t igual a 0, ¿no? Ya, entonces miren, aparece f sub 0, f sub 0', f sub 0 2' son los valores que toma la función f o sus derivadas en el instante inicial o en el instante t igual a 0. Usualmente a esos valores se les denomina condiciones iniciales, o simplemente a veces lo vamos a escribir así, condiciones iniciales, ¿no? ¿Qué significa? Que son los valores iniciales en el instante t igual a 0 que toman la función, ¿no? O sus derivadas. Acá el f sub 0 es el valor inicial que toma la función, el f' sub 0 es el valor inicial que toma la derivada de la función, el f2' sub 0 es el valor inicial que toma la segunda derivada de la función. Todas ellas, claro, con cuidado, ¿no?
Las condiciones iniciales son los ejes, ¿no? Esto de acá, a ver, con cuidado, este de acá, este de acá, este de acá, etc. Esas son las condiciones iniciales. Lo que tenemos por acá son multiplicaciones de esas condiciones iniciales por la variable s elevado a alguna potencia, ¿de acuerdo? Elevado a alguna potencia. Muy bien, entendido esto, ya podemos ahora hablar o definir, mejor dicho, lo que es la función de transferencia. Bien, cuando yo tengo un sistema de una entrada y una salida, ¿no? De ese sistema yo voy a poder encontrar una ecuación diferencial como la que está acá, ¿correcto? Y voy a poder aplicar la transformada de Laplace a esa ecuación. Y luego de que aplique la transformada de Laplace a esa ecuación, voy a poder encontrar una relación entre las transformadas de Laplace de la salida y de la entrada. Pero para hacer eso, para no complicarnos, ¿no? Para tener un elemento, por así decirlo, más sencillo de utilizar, que nos sirva más incluso, es que nosotros hacemos o obtenemos esa relación considerando que todos estos valores son iguales a 0, tanto para la entrada como para la salida, ¿no? Es decir, tengo esta ecuación, yo ya encontré, por ejemplo acá, ¿no? Vamos a trabajar con este ejemplo y luego aplicamos al caso general. Encontré que esta es la ecuación diferencial de mi sistema, ¿correcto? Ya, lo que quiero ahora es una relación entre, ya no entre la entrada y la salida, sino yo quiero una relación entre sus transformadas de Laplace. Entonces yo quiero una relación entre la transformada de Laplace de la entrada, la cual voy a denotar así con una mayúscula, y la transformada de Laplace de la salida, la cual voy a denotar así. Yo quiero encontrar una relación entre estas dos. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues sencillo, aplicando la transformada de Laplace a toda esta ecuación. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Decimos, si aplicamos la transformada de Laplace a esta ecuación, la igualdad se mantiene porque la aplico a ambos lados, ¿no? Por propiedad de linealidad de la transformada de Laplace, tengo la transformada de Laplace de una suma, es la suma de las transformadas de Laplace, ¿no? Primero yo diría esto, ¿no? ¿Por qué es que se puede aplicar la transformada de Laplace a una ecuación? Porque si yo tengo que x es igual a y, entonces si yo tomo la transformada de Laplace de x, ¿no? Esto es igual a la transformada de Laplace de x, eso es obvio, ¿no? Pero x es igual a y, entonces tengo esto. Entonces, por tanto, yo puedo escribir transformada de Laplace de este lado, como es igual a este lado, pues yo tendría que derivada respecto del tiempo, derivada segunda respecto al tiempo de y de t más 3 derivada más 8 y de t, acá cierro, llaves, esto es igual a transformada de Laplace de esto mismo, solo que ahora lo reemplazo por esto de acá. 5 derivada respecto del tiempo de v de t menos 10 v de t. Y ahora aplico la propiedad de linealidad, ¿no? Transformada de Laplace de una suma, suma de las transformadas de Laplace, y tendría transformada de Laplace de ese término más 3 veces transformada de Laplace de ese término más 8 veces transformada de Laplace de ese término, ¿no? Es decir, la propiedad de linealidad me dice que eso es igual a transformada de Laplace de la derivada
más 3 veces la transformada de Laplace de la primera derivada más 8 veces la transformada de Laplace de I de t sin derivar. Esto es igual a algo similar por acá. 5 transformada. Acá tengo que corregir algo en los coeficientes, porque no necesariamente van a tener siempre el mismo coeficiente. Es decir, acá el coeficiente es 1, ¿no? Entonces acá he asumido que también es 1, pero no necesariamente es así, ¿no? Entonces le vamos a poner un número acá. Bm-1, bm sería, ¿no? Ahí está, bm. De hecho, en este ejemplo ese es el caso, ¿no? Acá el coeficiente es 1, pero acá no es 1, acá es 5, ¿no? Ya, entonces, una pequeña corrección nada más. Acá sería transformada de Laplace de la primera derivada de v de t menos 10 por la transformada de Laplace de v de t. Y ahora sí aplicamos estas propiedades que vimos por acá y tendríamos derivada, transformada de Laplace de la segunda derivada, ¿no? Y escribimos, según lo que tenemos por allá, sería s cuadrado, la transformada de Laplace de I de t es I de s, ¿no? Tenemos que restar estos elementos, sería menos s por f sub 0, que sería I sub 0, ¿no? Menos I prima sub 0. Ya. Más 3, transformada de Laplace de esto sería, abrimos paréntesis, vamos para acá. Menos I sub 0, ¿no? Más 8, transformada de Laplace de I de t, I de s. Muy bien. Esto es igual a 5, abrimos paréntesis, transformada de Laplace de la primera derivada, tendríamos esto, ¿no? Menos v, ¿no? V. Menos v sub 0. Y sería menos 10 por vs. ¿De acuerdo? Ya. Y lo que vamos a hacer ahora es algo bastante interesante y les tengo que comentar el por qué para que se entienda. Cuando nosotros, ahora que les termine de explicar de cómo obtener la función de transferencia, esa función de transferencia va a ser muy útil, como les dije hace un momento, para analizar diferentes sistemas, ¿no? Para analizarlos, para diseñar sistemas de control. Entonces, una de las formas comunes de analizar un sistema es sabiendo cómo ese sistema va a responder, cómo se va a comportar ante ciertas entradas o excitaciones, ¿no? ¿Cuál va a ser su respuesta, ¿no? Y usualmente no es muy importante conocer cuáles son esas condiciones iniciales del sistema, es decir, no interesan mucho. En el análisis que hacemos nos interesa más otra cosa, ¿no? Ya. Una de las razones es esa la que les estoy comentando, y otra de las razones es que si esas condiciones iniciales fueran diferentes de 0, esa herramienta de función de transferencia no sería muy útil, ¿correcto? No nos serviría tanto. Bien, volviendo para acá. Yo puedo encontrar efectivamente una relación, como les decía, entre V e I. Puedo hallarla, ¿no? De hecho, la relación ya está acá, ¿no? Acá ya tengo una relación entre V e I. Sin embargo, esa relación no es tan útil. Se vuelve mucho más útil
cuando nosotros trabajamos bajo la suposición de que todas esas condiciones iniciales son iguales a 0, ¿no? Entonces, imaginemos por un momento que todas las condiciones iniciales son iguales a 0. ¿Qué significa eso? Que el I sub 0, el I sub 0', el I sub 0 y el V sub 0, todos esos términos van a desaparecer, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esto desaparece, esto desaparece, esto desaparece y esto desaparece. Es decir, desaparecen todos los términos que están agrupados de este lado, ¿no? Los que comentamos hace un rato. Bien, entonces si nosotros hacemos esa simplificación bajo esta suposición de que las condiciones iniciales son 0 tanto para la entrada, ¿no? Tanto para la entrada como para la salida, entrada voltaje, salida corriente, entonces esta relación matemática se simplifica bastante, y en este ejemplo tendríamos que esto es S cuadrado más 3S y S más 8 y S es igual a 5S V de S menos 10 V de S. Ya, ¿qué es lo que sucede? Sucede que al considerar todas las condiciones iniciales iguales a 0, desaparecen todos los términos que no contienen la transformada de Laplace, ya sea de la entrada o de la salida, ¿no? Y por tanto, todos los términos que aparecen acá, todos, van a contener o al I de S o al V de S, ¿no? Transformada de Laplace de la entrada y de la salida. Entonces ya desaparecieron o ya desaparecerían bajo esta condición todos los elementos que no contengan o I de S o V de S, ¿no? Entonces lo que podemos hacer ahora finalmente es factorizar. Factorizar por un lado el I de S y por el otro lado el V de S, y luego construir un coeficiente. Y a ese coeficiente es al cual se le llama función de transferencia. Decimos, vamos a factorizar y vamos a dividir de tal manera que hallemos nosotros lo siguiente. Podemos encontrar esta relación, la cual en este caso sería, lo que tenemos que hacer es factorizar, nos quedaría S cuadrado más 3S más 8, y por acá 5S menos 10. Pasamos el VS a dividir, pasamos vamos a hacerlo, vamos a escribirlo para que quede claro. A ver, factorizando sería S cuadrado más 3S más 8 es igual a 5S menos 10 V de S. 5S menos 10. Ya. Ahora sí encontramos esta relación. Sería esto igual a 5S menos 10 entre S cuadrado más 3S más 8. A esta relación o a esta proporción o a esta división
entre la transformada de Laplace de la variable que es salida, porque recuerden que I es la salida, entre la transformada de Laplace de la entrada. A esa relación se le llama función de transferencia y la vamos a denotar por alguna letra, ¿no? Y claro, también es obvio que es función de S, ¿no? Si el I es función de S y el U es función de S, la división en general va a salir función de S. Muy bien, entonces a este elemento que lo estamos denotando así se le denomina función de transferencia. Entonces, la definición de la función de transferencia es la siguiente. Primero, para hablar de función de transferencia necesitamos primero hablar de un sistema lineal, ¿correcto? Como descrito por una ecuación diferencial como esta de acá, ¿no? De un sistema no solo lineal, sino que sea de una entrada y de una salida. No puede tener más de una entrada ni tampoco puede tener más de una salida, ¿no? Justamente lo que describimos nosotros por acá. Bien, dado ese sistema lineal de una entrada y de una salida, decimos la función de transferencia del sistema es la relación entre las transformadas, o la relación entre la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada, considerando que las condiciones iniciales son todas iguales a 0, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Pues esas ya las describimos, ¿no? Por acá lo pusimos, son los valores en el instante t igual a 0 de las variables o sus derivadas, ¿correcto? Bien, entonces esa es nuestra función de transferencia. Para el ejemplo del circuito que vimos, que ya borré, que vimos por acá, diríamos que la función de transferencia del circuito es 5s menos 10 entre s cuadrado más 3s más 8. Bien, en el caso general, no solamente de un circuito, sino de cualquier sistema que pueda ser representado por una ecuación diferencial de esta forma, ¿no? Nosotros podemos obtener una función de transferencia, ¿no? Tendríamos que hacer el proceso que hicimos en este caso, ¿no? Para este ejemplo, aplicarlo a este caso general, ¿no? Y va a ser algo relativamente sencillo, ¿no? Porque decimos, aplicando la transformada de Laplace y luego encontrando esta relación entre salida y entrada, nos damos cuenta rápido de que, por ejemplo acá, ¿no? Transformada de Laplace de este elemento es s a la n por la transformada de Laplace, vamos a escribirlo acá, transformada de Laplace de c minúscula de t, lo vamos a denotar por c mayúscula de s, y transformada de Laplace de r, lo vamos a anotar por r de s. Ya, entonces, por ejemplo, el primer término nos quedaría s a la n por c de s más un conjunto de términos que todos van a desaparecer, porque recuerden, estamos considerando que las condiciones iniciales son iguales a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿recuerdan lo que escribimos por acá que ya borré? Ya pues, entonces aparecía un único término que tenía a la transformada de Laplace de la función, y los demás términos eran una multiplicación que siempre tenía a las condiciones iniciales, ¿no? Como lo pusimos por acá, el f sub 0, el f' sub 0, el f2' sub 0, etc. Entonces, acá directo, olvidándonos, ya no lo vamos a escribir ahí, simplemente acá nos damos cuenta al aplicar la transformada de Laplace de este elemento y bajo esta suposición de que las condiciones iniciales son iguales a 0, pues solamente nos va a quedar un solo término, ¿no? El cual sería s a la n c de s. Nada más. El resto de términos son 0 porque estamos bajo esta consideración. Algo similar acá, ¿no?
sería más a n-1 s a la n-1 cds más puntos suspensivos más, el último término sería a sub 0 cds. Eso por un lado, ¿no? Por el lado izquierdo. Por el lado derecho algo parecido. Bm s a la m RDS más puntos suspensivos, el último sería B sub 0 RDS. ¿No? Y de nuevo nos damos cuenta que tenemos algo parecido a lo que teníamos por acá. Y encontramos ya la función de transferencia, que según la hemos definido es la relación entre la salida y la entrada de las transformadas de Laplace de la salida y de la entrada, ¿no? Entonces pongo acá G de S es igual a C salida R entrada y va a tener la siguiente forma, ¿no? Bm S a la M más puntos suspensivos B sub 0 nada más ahí, y abajo sería S a la N más a n-1 S a la n-1 más puntos suspensivos más a sub 0. Sí, estoy haciendo lo mismo que hice por acá arriba, ¿no? Factorizar simplemente, factorizar el CDS por el lado izquierdo y factorizar el RDS por el lado derecho, y luego pasar a dividir el RDS, ¿no? Y el polinomio que me quedó por acá, pasarlo al otro lado. Ya. Entonces, ahora hemos encontrado una relación general, es decir, la función de transferencia de cualquier sistema lineal de una entrada y de una salida va a tener esta forma. Y si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo arriba en el numerador es un polinomio de S, ¿no? Este es un polinomio de S porque es constante por S a un exponente más otra constante por S otro exponente. Es un polinomio de S, es el polinomio numerador. Y en la parte inferior también tengo otro polinomio, ¿no? El polinomio denominador. Entonces me doy cuenta que en el caso general de un sistema lineal con una entrada y una salida, la función de transferencia va a tener siempre esta forma, va a ser la división entre dos polinomios, ¿correcto? La función de transferencia siempre va a ser la división entre dos polinomios, un polinomio numerador y un polinomio denominador. Ya. Hay que tener mucho cuidado con esto. La función de transferencia relaciona la salida con la entrada con o bajo esta suposición. Entonces, cuando queramos nosotros posteriormente utilizar la función de transferencia para hacer algún análisis, siempre debemos recordar que esa relación entre C, entre la salida y la entrada, es bajo la consideración de que las condiciones iniciales son iguales a 0.